bueno, la verdad que hoy un tema, voy a decir complicado, polémico. La verdad que si funcionase maravilloso, pero yo tengo mis dudas. Miguel Ángel, hoy vamos a hablar de drogas inteligentes, de los denominados nootrópicos. Y puede que nombremos algún otro tipo de sustancia de droga, pero siempre con el único objeto de la divulgación científica y no para que os pongáis finos filipinos que os conozco, ¿eh? Venga, vamos a portarnos bien y vamos para allá. Miguel Ángel, sobre todo para empezar, en un principio, ¿qué es esto que denominamos nootrópicos? Bueno, como tú bien has dicho, esto es un tema de divulgación. Aquí no estamos diciendo que nadie lo tome y no lo tome, cada uno con su responsabilidad. Y no es esto no es un consultorio médico, una información que queremos dar. Estas que tú llamas drogas y que se llaman drogas de la inteligencia, y muchas comillas, hay que ponerlo, son unos por serie de productos que se le achaca la propiedad de estimulante de la memoria. Y teóricamente, si estimula el cerebro, la memoria, potenciaría los recursos cognitivos, o sea, el conocimiento humano. O sea, aumentaría las funciones mentales, el conocimiento, la memoria. Algunos dicen que la inteligencia evidentemente no, pero quizá la extraerían más. La creatividad, algunos dicen, la motivación, la atención y la concentración tan difíciles que están. Fíjate que se llaman así porque teóricamente facilitaban el aumento de oxigenación en el cerebro, mejorando el metabolismo y estimulando el crecimiento neuronal, según decían. El primero que lo descubrió fue el doctor Cornelio Giurgea, y que, bueno, el primer fármaco nootrópico que todavía se sigue utilizando apareció en 1972, casi 30, no, 40 años, ¿no? Casi 40 años, 38 años o así. Y realmente se le atribuye una serie de propiedades y lo que yo quería decirte, las acciones que se le atribuyen muchas son in vitro, o sea, en un laboratorio, en ratones. Evidentemente, que yo conozca, no hay ningún ser humano al que le hayan abierto el cerebro, le hayan extraído las neuronas y hayan visto su funcionalidad, ¿no? Pero bueno, cuando tú quieras, entramos, si quieres, en mecanismo de acción, en las acciones o lo que tú quieras. Lo que digo que ojo, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, que esto es como el juego de las 7:30. Si no llega, a lo mejor no te da efecto, pero si te pasa, te puede dar muchos problemas, ¿eh? Curiosamente se relaciona este tipo de drogas inteligentes, ¿no? Cuando hablamos de Mountain View, California, donde están todas las empresas tecnológicas, pero a mí de verdad me viene a la mente estas situaciones a lo largo de la historia donde se han estado consumiendo distintos tipos de drogas, ¿no? Hubo un momento en que la época de los 60 era el LSD, anterior incluso posterior ha sido la cocaína, que ha marcado también un antes y un después en la historia. Se podía ir a una farmacia y comprar cualquier tipo de drogas como heroína y demás, incluso suministrarla a niños. De hecho, hasta hace muy poquito nos encontrábamos ciertos fármacos que contenían heroína y era, por ejemplo, para la tos. De ahí tenemos estos derivados de la codeína o todo... Bueno, no quiero meterme en ese berenjenal, pero me refiero a que toda la historia, prácticamente desde que vino la revolución industrial, para poder trabajar más, se han estado consumiendo ciertas drogas y a día de hoy, Miguel Ángel, nos encontramos estas drogas entre comillas inteligentes, porque creo que el término inteligente ya se lo ponemos a todo lo nuevo, y de repente nos encontramos unas sustancias que podrían incrementar la capacidad cognitiva. Me imagino que también habría un alto torrente sanguíneo muy oxigenado y por tanto ese oxígeno al cerebro podría hacer mejor rendimiento, pero me imagino que todo esto, dentro del término inteligente, que yo creo que es un poco una moda, me imagino que también que tendrá una especie de efectos secundarios a posteriori. Claro. Yo te digo que como tú bien has dicho, tanto Mountain View como Silicon Valley, los medicamentos, aunque los medicamentos se pueden llamar drogas, pero no son drogas
tipo heroína, cocaína, anfetamina o cristal. No, no tiene nada que ver con esto. Muchos de ellos son medicamentos que se pueden comprar en la farmacia, que tienen sus indicaciones, que ojo, que empezaron a utilizarse para el Alzheimer y el Parkinson, por lo cual fijaros la importancia que puede tener bueno, hay todavía muchísimos neurólogos que lo recetan para estas y otras enfermedades. Como tú bien has dicho, Silicon Valley pues se ha puesto de moda. Y Eric Maxer, por ejemplo, CEO de Nutro, de una de las empresas, dice que sostiene una concentración calmada. O sea, el problema muchas veces de las personas, del ser humano, y hoy en día que tenemos pues aparatos como este, un móvil, que tenemos el ordenador, que estamos con una tablet, que tenemos la tele encendida y entre medio 3 o 4 aparatos más. O el reloj inteligente, pues nuestra concentración se difumina. Estamos 5 minutos en un programa, 5 minutos viendo un canal de un visionado, 3 minutos escuchando los mensajes y 2 minutos escribiendo algo. Entonces, estos productos lo que intentan es que la concentración se focalice en algo. Es lo ideal, porque evidentemente alguien que trabaja, por ejemplo, en ordenadores o en cualquier otro trabajo, lo que intenta es que cuanto más se focalice la atención, pues más rendimiento da. Y a fin de cuentas, sea por trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, al tener mayor rendimiento, genera de una u otra forma mayor riqueza. Como tú bien has dicho, estos productos pues tiene una acción. Fíjate que tiene una acción más o menos rápida. A los 35 o 40 minutos pueden empezar a actuar. Incluso, como tú también has dicho, se ha utilizado también en niños para la hiperactividad. De hecho, un efecto, hay veces que un efecto paradójico es que elementos que producen excitación producen después una relajación a personas excitadas. Por ejemplo, una de las bebidas carbónicas que todo el mundo conocemos que llevan cola, pues hay personas que le da sueño. Fijaros ese efecto paradójico cuando a mí, por ejemplo, si me la tomo a las 10 de la noche, esa noche no duermo, un café, por Miguel ejemplo. Ángel, perdóname, ¿cómo puede ser que se produzca un efecto antagónico con ciertas sustancias cuando hablamos de por ejemplo, estimulantes? Y vamos a hablar, por ejemplo, ya que has dicho lo del tema del TDAH, esto lo hemos hablado muchas veces sin estar grabando, cómo a ciertos niños que están prediagnosticados o diagnosticados con el trastorno de déficit de atención se les suministran medicamentos como Ritalin y demás. No quería decir marcas, ¿no? Pero para que todo el mundo me entienda por dónde van los tiros, lo que estamos dándole a esos niños hiperactivos, supuestamente hiperactivos, le estamos dando anfetamínicos, le estamos dando anfetaminas, lo que realmente una persona convencional le podría psicoestimular y estimular físicamente hasta el punto de desfallecer. ¿Cómo puede ser que a unas personas, Miguel Ángel, le hagan un efecto completamente antagónico a lo que realmente está derivada esa droga? Claro, si a una persona tranquila tú le das una medicación con efecto anfetamínico, lo va a poner muy nerviosa. Caso que se ha estudiado en personas pues, con el TDAH o con una hiperactividad, le da algo estimule, produce un efecto paradójico, se llama, y este efecto paradójico lo que hace es relajarlo y volverlo otra vez en sí. Entonces, por eso funciona o parece que funciona. Yo no voy a entrar porque hay críticas de todo tipo, será y de verdad no merece la pena. Los mecanismos de acción, que yo lo que te decía, un elemento principal son los neurotransmisores. Sobre la acetilcolina, como yo te decía, el juego de las 7:30. El sistema de la acetilcolina es muy importante porque enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson puede estar alterado. Incluso en efecto incluso de enfermedades del sistema nervioso central, incluso se relacionan algunas personas en algunos casos pues con la depresión. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un nivel bajo de acetilcolina, pues no funciona bien. Pero si te pasa de acetilcolina, pues te produce
un efecto pues muy desagradable y te pone en un nivel de acción comparable a esas personas que no pueden pararse, que no pueden estar bien, que parecen sudorosas, que parecen fuera de sí y que, bueno, pueden ser un riesgo para ellos y también, ojo, para los demás. También produce lo que tú bien has dicho, una vasodilatación. Todo elemento que aumente la irrigación a nivel del cerebro y favorece sobre todo la microcirculación, no los vasos grandes, sino la microcirculación, esos vasitos pequeños ayudan. De hecho, por ejemplo, una planta como el Ginkgo biloba es una planta que muchas personas lo utilizan, se utilizan para procesos, por ejemplo, no solamente de cerebrales, sino procesos auditivos. Por ejemplo, esas personas que tienen acúfeno tinnitus, se utiliza para intentar reducirlo. En muchos casos funciona. Pero, por ejemplo, en personas con Alzheimer o con esos despistes que hay veces que no se relaciona con Alzheimer, sino se relaciona con el cansancio, ese vasodilatador que hoy en día está sintetizado en comprimido, pero que se puede comprar también de la planta del Ginkgo biloba, pues pueden funcionar. Después hay neurogeneradores, productos pues, que ayudan a la neurona la capacidad, según dicen, por la síntesis proteica, aumentan la capacidad de retención y de memoria. Fíjate que evidentemente, también hay que decir, aquí no lo que no va a conseguir el que no se acuerda ni de su nombre, pues que te recite el Quijote. Entiéndanme que no se va a conseguir. Pero sí es verdad que aquellas personas que tienen una capacidad de retención y de memoria importante, lo que pueden ser los famosos despistados o personas de ganado también, o personas que no haya el cerebro. Algunos dicen que es un músculo, y no es un músculo, pero funciona tal cual. Hay que activarlo para que esas interconexiones aumente y la velocidad pues también aumente. Cuanto más interconexiones, pues más rápido y la mente más rápida está. Pues como digo, aumentando la síntesis proteica, esos neurogeneradores, parecería que aumentaría ese efecto de retención de memoria, pues incluso protegería la neurona, porque uno de los grandes problemas que tenemos, que a partir, algunos dicen de los 24, otros dicen de los 30, otros dicen de los 50, me da exactamente igual. A partir de cierta edad se destruyen neuronas todos los días. También es verdad que en un lugar llamado plexo coroideo en el cerebro se generan neuronas. El problema es que las neuronas que se generan no suplen a las que están muchas veces, sino que, bueno, se generan esas neuronas, hay veces que sirven, otras veces no, y demás. También, algo muy importante, aparte de neurogeneradores, que protejan al nervio. La cubierta de la neurona tienen una cubierta lipídica de grasas, para que me entiendan, y esa cubierta, si se daña, pues puede hacer que como un cable pelado, si me entendéis, si tú pelas un cable, el cable puede entrar en cortocircuito, se puede estropear, no combina igual, lo que hace es que esa cubierta está. De hecho, fijaros, los neuroprotectores son tan importantes porque el dolor, que será, y yo entendemos un poquito por algunos motivos, el dolor va en la capa superficial de la neurona. De hecho, en esa capa superficial, si se quita, esa capa superficial genera dolor y va al centro del cerebro del dolor, por lo cual es importantísimo estos neuroprotectores. Ahora, si quieres, hablamos, porque muchos de ellos no son medicamentos al uso, muchos son productos que puedes tener incluso en casa. Entonces, claro, incluso afectan al sistema GABAérgico. Sistema GABAérgico, el sistema de neurotransmisiones del ácido aminobutírico, que sabemos que, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para el dolor alteran esta conexión GABA y alteran también la serotonina. ¿Te han relacionado con la depresión? El nivel bajo de serotonina produce o se ha asociado a la depresión y muchos elementos lo que produce es que esa serotonina no se destruya, sino que lo que llama recaptadores de serotonina. Por eso digo que todos estos nootrópicos van a que nuestra capacidad mental, la que tengamos, no vamos a hacer, si nos pusiésemos a correr los 100 metros, no vamos a ser un corredor
profesional de 100 metros el 99%, pero evidentemente en vez de hacerlo en 50 segundos, a lo mejor lo hacíamos en 45, vamos a poner para que también pues me entiendan. Es verdad que hay personas que tienen mucha capacidad y lo que les falta es que la mirilla la apunte en algún sitio. Muchísimas personas. ¿Cuántas personas me dicen mi hijo, mi hija, yo mismo, yo misma, es que no soy capaz de concentrarme? En el momento que una persona se concentra, la capacidad cognitiva aumenta, la capacidad de retención aumenta, el entrenamiento aumenta. Pero uno de los estudios que se conocen muy poco, Serach, y que existe es que las personas que estimulan su cerebro suelen durar más. Evidentemente, su corazón, su hígado y demás, pero evidentemente a la misma capacidad. No es lo mismo llegar a 100 años con tus capacidades cognitivas prácticamente normales, aunque tu cuerpo evidentemente sufra el tiempo, que llegar que no sepa ni quién es, ¿no? Y entonces, entendedme que no va a quitar en la persona que tenga enfermedades como el Alzheimer, pero sí la capacidad cognitiva. Sabemos, por ejemplo, personas, escritores, que están todavía escribiendo libros con cerca de 90 años, o pintores como fue Picasso, que falleció con 91 o 92 años, pero pintaba cuadros perfectamente. Entonces, todas esas cosas, todo lo que la utilización de la mente es positivo. Evidentemente, el culto al cuerpo, pues hay que hacer deporte, hay que moverse, pero el culto a la mente también es importante, que muchas veces lo perdemos poniéndonos delante de una pantalla, sentándonos. Y bueno, había un estudio interesantísimo que decían que el fútbol americano, que la Super Bowl, que el fútbol americano, pues producía infarto. No, es que la persona que ve la Super Bowl es una persona que posiblemente haya comido pues lo típico que suelen ser las hamburguesas, las patatas, los elementos supergrasos, no se mueven, puede tener 150 kilos, claro, le da el infarto. La Super Bowl no produce el infarto, produce la inactividad. Por eso digo que en este mundo que la estadística la cogen donde quiere y como quieren, pues lo tenemos muy claro de que hay que activar la mente, porque, por ejemplo, esos neuroprotectores que yo te hablaba inhiben, entre otras cosas, el depósito de proteína beta-amiloide, que muchos dirán, beta-amiloide, ¿a mí qué es? Pero aquellos que conozcan el Alzheimer o hayan tenido un familiar con Alzheimer, sabrá que esa proteína beta-amiloide o se la asocia al Alzheimer. Por lo cual, si protegemos los depósitos de proteína beta-amiloide, estamos protegiendo de padecer un Alzheimer o trasladarlo a mucho tiempo, porque todavía no se sabe lo que está. Pero evidentemente, mens sana in corpore sano, ¿no, Serach? El tema es muy interesante, muy complejo. No quiero entrar con el tema de la neurociencia, neurotransmisores, el tema del espacio sináptico, porque, bueno, estoy seguro que habrá gente que, por desgracia, a lo mejor no conozca de estos temas, pero vamos a intentar hablar un poco más coloquialmente para que todo el mundo me entienda. Todos sabéis que en nuestro cerebro tenemos unas neuronas que mediante esa sinapsis, pues bueno, establecen conexión, y hay ciertas sustancias que o inhiben o estimulan lo que son esas conexiones, ¿no? Esas descargas eléctricas entre neuronas. Por ejemplo, nos encontramos de entre tantas sustancias el THC, un cannabinoide derivado del cannabis, que posiblemente nos dé estimulación a la hora de comer. Sin embargo, nos encontramos de otro tipo de drogas, en este caso las anfetaminas, que nos reducen las ansias de comer y, sin embargo, nos servirían para adelgazar. De hecho, el otro día estuvimos hablando, Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué cantidad de anfetaminas se ha estado tomando la gente con ese efecto, no sé, secundario, entre comillas, que es el adelgazar? Y de hecho se tomaban en los años 60-70, pues con perdón de la expresión, las marujas de casa se las tomaban tan libremente, recetadas por su vecina. Pues sí. Muy buena apreciación, Serach, porque yo creo que es importantísimo el aclarar. Las anfetaminas, que parece que iban a desaparecer, pero que otra vez están aquí, parece que han salido y han vuelto.
que dicen que aumenta la concentración, yo la asocio a una esponja. Tú coges una esponja y la llenas de agua, ese es tu cerebro. Cuando tú necesitas hacer algo, vas estrujando poquito a poquito la esponja. Entonces te dura mucho el agua y un pequeño chorrito de agua te vuelve a llenar la esponja. La anfetamina, ¿qué hace? Esa esponja de agua la estruja y te queda el cerebro sin neurotransmisores. ¿Qué ocurre? Pues trastornos de todo tipo, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, suicidio, infarto de miocardio por el estrés que produce y demás. Ojo que hay que tener la hormona, por ejemplo, la tirosina con X, no la tirosina con S, que desgraciadamente muchas personas no saben que la tirosina con S puede ser positiva en ciertas cantidades, pero con X es una hormona que se produce en la zona superior del cuello y que regula nuestro metabolismo, que se está utilizando, y lo tengo constancia desgraciadamente, porque cada vez que me entero de algo intento paralizarlo, se está utilizando para métodos de adelgazamiento, a cuenta de que puede producir arritmias cardíacas, infarto, tumores cervicales graves, pero claro, la persona empieza a adelgazar, pues, como tú has dicho, esa anfetamina se utilizaba en los años 70, 80 para estudiar, estudiantes había y acababan mucho con psicosis, desgraciadamente con un trastorno psicótico. Miguel Ángel, perdóname, ¿qué cantidad de señores con grandes carreras han estado consumiendo grandes cantidades de centramina, por ejemplo? Por ejemplo, y los que no sabremos que lo hayan tomado. Evidentemente, eran otros tiempos, se tomaban igual que, bueno, los anabolizantes, también hubo una época que se tomaban totalmente o se inyectaban totalmente libres. Evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que se toma, con lo que te recomiendan y con lo que se debe hacer. Evidentemente hay una serie de productos, fíjate, que tienen efectos nootrópicos positivos y, por ejemplo, son alimentos. Si quieres te comento algunos. Pues Sí, mira, por favor. mira, por ejemplo, te voy a decir 5, 6 o 7 alimentos que son positivos. Por ejemplo, el huevo. El huevo porque lleva proteína, vitamina B y un protector, un precursor de la acetilcolina, y protege contra la demencia senil y el Alzheimer. Hace unos años sabíamos o queríamos saber que el huevo, pues poco menos que si te tomabas 2 huevos a la semana estabas muerto en 2 meses. Al parecer ahora el colesterol que lleva el huevo no se absorbe y un colesterol realmente positivo, evidentemente. No es lo mismo comerse 3, 4 huevos o 2 huevos a la semana que tomarse 20 huevos, como conozco a alguien que se tomó 20 huevos en un día y acabó con un problema de hígado. Claro, todo en su justa medida. Los frutos secos, por ejemplo, las nueces. Las nueces, que es una cosa de sabiduría, igual que los famosos rabillos de pasa, que eso sí que no sé si funciona o no. Las nueces favorecen el aprendizaje y el deterioro cognitivo porque llevan la vitamina E, el magnesio y la vitamina B6, que es muy importante también. Evidentemente, si tú te tomas 2 nueces no vas a engordar porque tiene muchas calorías y no vas a tener ningún efecto secundario. Si te tomas 50 nueces, pues amigo, todo. El cacao. Pues el cacao, estamos hablando del cacao, no el que va con leche, sino el cacao de una cantidad de cacao mayor del 70-75%. El cacao tiene una serie de propiedades importantes bueno, que aumentan el rendimiento intelectual por una serie de antioxidantes cerebrales que lleva. También el cacao, como digo, natural. Y aparte sirve también, pues por ejemplo, para procesos como la diarrea severa. En algunos regímenes mandaban el cacao puro como aumentador vamos, o controlador de esa diarrea, disminuía el movimiento del intestino, el movimiento que le llaman peristáltico. Pero también tiene un efecto antidepresivo. Por eso cuando vemos en las películas que alguien está deprimido, él o ella, y se hincha de chocolate,
es porque el efecto antidepresivo existe. Pero claro, si te lo tomas con leche, pues te acabas tomando en una tableta a lo mejor 1000, 1500, 2000 calorías, depende de lo grande y la cantidad que tenga, ¿no? Porque yo he conocido hasta tabletas de 1 kilogramo de chocolate, buenísimo, no voy a decir la marca, pero buenísimo, ¿eh? Entonces he visto personas que se han comido medio kilo de chocolate. Entonces, claro, evidentemente no está. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de los estimulantes, el cannabis, se sabe el contenido que aumenta la alimentación y no es efecto neurotrópico, es simplemente por lo que has dicho, pero pocas personas hablan del efecto del estímulo de la sed. Hay personas que le estimula la sed y no les estimula el hambre. Y tienen que beber continuamente con una sed desmesurada, por lo cual puede dar un problema de hipertensión y demás. Seguimos con los alimentos que podemos tener en casa. El brócoli y los alimentos verdes, porque llevan antioxidantes, minerales, vitamina K tan importante, por ejemplo, el tomate que lleva vitamina K y que ayuda incluso al Alzheimer. Y otro elemento que ahora parece que lo están descubriendo en zumo y demás para el riñón, que va muy bien, que son los arándanos. Los arándanos como elemento que aumenta la transmisión y la memoria. Y es un elemento que muy importante, que además tiene un efecto como parecido al café, porque lleva una sustancia llamada tiramina, o triptófano también, que es el plátano. El plátano, la banana, lleva potasio, que es importante para el corazón, magnesio y vitamina C. Aparte de ese triptófano, de esa tiramina, que el triptófano sirve para la oxigenación cerebral y la tiramina tiene una función parecida al café, unas funciones estimulantes, y por eso muchas personas se toman esta fruta y se encuentran bien. Por eso digo que no hay que tomar y realizar irse a la farmacia. Pero hay un elemento que muchas personas no saben y que desgraciadamente ahora se ha visto cortado, como el ejercicio. Hacer ejercicio, la actividad física, influye en la mente. Decíamos mens sana in corpore sano, y corpore sano y mens sana. O sea, es un circuito feedback, un circuito de retroalimentación. Hablamos de dopamina, Miguel Ángel, ni más ni menos. Claro, dopamina. ¿Cuántas personas que hacen deporte dices que lo tengo que hacer porque lo necesitamos también? Pero hay alimentos, por ejemplo, que van muy bien y se están conociendo para muchas circunstancias. Por ejemplo, el omega 3. El omega 3 que se encuentra, por ejemplo, en pescado como el atún, o que ya se puede comprar directamente omega 3. Sirve para la mente o para el cerebro, pero también sirve para la vista. Por ejemplo, para las lesiones retinianas se está utilizando en altas dosis porque reduce la destrucción retiniana. De hecho, yo conozco personas que están recomendando, incluso pacientes que están tomando esa omega 3, con el resultado que la degeneración retiniana no solo se ha parado, sino que ha recuperado visión. Con eso, fíjate hasta dónde llega algo que se encuentra de forma natural. Después el oligoelemento, el zinc, el magnesio, el hierro, que se relaciona sobre todo el magnesio y el zinc, pues con la depresión. ¿Dónde lo encontramos? Pues en frutos secos, cacahuete y pipa, por ejemplo. Por eso, fíjate que en época de confinamiento, una de las cosas que se acaban son la glucosa, las chucherías, porque aumentan ese estímulo de glucosa, pero también los frutos secos que además que entretienen, producen ese efecto antidepresión y antiansiedad, lo que están. Y por supuesto, siempre las vitaminas, la B1, la B6 y la B12, que se encuentra pues en las carnes, en el hígado, en el germen de trigo, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos elementos, también los antioxidantes como la vitamina C también, y los flavonoides también ayudan al efecto neurodegenerativo. Los flavonoides, que esas isoflavonas que muchas mujeres en estado perimenopáusico y menopáusico se lo están tomando. Entonces, parece que empiezan a recobrar energía. Uno de los elementos de esos flavonoides es el efecto
mental, esa pesadez mental que muchas veces puede tener una persona, se ayuda. Ojo, hay que decir que no son productos maravillosos ni milagrosos. Son elementos que se deben tomar, pero que ayudan. Es lo que estamos siempre diciendo, porque después están los medicamentos, que eso es otro cantar. Miguel Ángel, hablamos de una serie de sustancias que nos ayudan, en teoría nos ayudan, ¿no?, a un correcto funcionamiento. Hablabas del triptófano. Hace muy poquito tiempo podíamos ver un anuncio en televisión donde se vendía una sustancia, ¿no?, en una farmacia para tener un correcto funcionamiento del cerebro. Que a mí mismo me hacía la pregunta, pero es que no debería de tener ya de por sí este correcto funcionamiento cerebral. Me pregunto, Miguel Ángel, a lo mejor lo que te voy a cuestionar ahora mismo a lo mejor te va a sonar un poco absurdo, ¿no?, pero bajo mi ignorancia, ¿no deberíamos tener todos un correcto funcionamiento de todas nuestras sinapsis cerebrales? ¿Deberíamos de tener un correcto funcionamiento cerebral, todo el tema cognitivo y demás? ¿No debería ser lo más lógico que funcionásemos al 100% en vez de necesitar este tipo de sustancias? ¿Cuál es el motivo en este caso, entonces? Porque necesitemos drogas, entre comillas, drogas, para que todo el mundo me entienda. Drogas puede ser desde la cafeína, la teína, que os tomáis en un té por las mañanas, una aspirina, cualquier sustancia que modifique tu estado de conciencia o simplemente que te ayude como medicina, ya eso va a ser considerado droga. ¿Cuál es el motivo, Miguel Ángel, por el que consumimos este tipo de sustancias y, en teoría, deberíamos de funcionar al 100%, ¿no?, de normal? Claro, muy buena pregunta. En teoría, pero cuando una persona tiene una musculatura y se tira 40 días sin moverse, o en cama con una fractura ósea, por ejemplo, o con una patología que necesite estar en cama, la atrofia muscular es evidente. Los mismos astronautas que van al espacio sufren en muchos casos una atrofia muscular y unas alteraciones óseas. La no movilidad produce en muchos casos parte de la osteoporosis. No es la única causa, pero sí produce parte de la osteoporosis. Entonces, el cerebro igual. Si tú no estimulas el cerebro, no le das de comer, o como un coche, si tú le das una gasolina de muy bajo octanaje, de muy mala calidad, al final te carga el motor. Y en cambio, si tú le das una gasolina de una calidad adecuada, con unos complementos adecuados, va funcionando bien. Pero si le pones una gasolina trucada y demás, al final acabas quemando el motor. Para que vayamos pensando. O, por ejemplo, si tú le pones una pila a un aparato que necesita 3 voltios, le pones 1,5, o no funciona o funciona muy mal. La bombilla no se enciende. Pero si le pones uno de 6, le ilumbra mucho, pero se la acabarás quemando, se acabará fundiendo. Pues igual. Pero evidentemente nuestro cerebro, igual que todo nuestro organismo, necesita una serie de estimulantes. Igual que el deportista produce la hipertrofia muscular haciendo deporte, la resistencia muscular, el corredor de fondo, no llega un día y se hace la maratón de 42 kilómetros en 2 horas y algo. El corredor de fondo tiene que hacer muchas veces esas carreras. El cerebro igual. Para tú, por ejemplo, estudiar 500 folios, 1000 folios, un libro, necesita un entrenamiento. Y es una cosa muy típica de muchas personas que se ponen a estudiar después de mucho tiempo y te dicen, estoy desentrenado, es que tengo pesadez mental y demás. Pero conforme van estudiando, por ejemplo, o van leyendo, esa agilidad mental la van ganando. Pero, ojo, que cada uno tenemos nuestras capacidades. Hay personas que tienen muy buena retentiva, hay personas que tienen muy buena dicción, hay personas que tienen una capacidad espacial y son capaces de dibujar. Que la inteligencia no es solamente memoria, sino son otras muchas formas más. Que el ser humano es un ser humano muy, muy complejo. Pero este producto lo que hacen es intentar mejorar fisiológicamente. Y lo nootrópico en un principio se pensaba para estimular fisiológicamente esas capacidades y mejorar la neurona. ¿Cómo va a ser? Igual una persona que se haya tirado 40 días en su casa y se ponga a hacer deporte, aunque haya sido deportista de élite, que un deportista de élite que siga con un entrenamiento esos 40 días. Evidentemente, las posibilidades de roturas fibrilares, las posibilidades de lesiones y las marcas que hacen uno y otro va a ser totalmente distinta. El cerebro igual. El cerebro necesita
su estímulo, aunque cada uno tiene su capacidad también. De hecho, fíjate que cuando falleció Einstein, pues sustrayeron su cerebro, no parece que él no lo había legado, sino que sustrayeron, lo cortaron en trozos y lo distribuyeron pues por medio mundo. La idea era una persona tan inteligente, que yo creo que nadie lo duda, puede estar de acuerdo con él o no, pero una persona tan inteligente tiene que tener algo especial en su cerebro. Pues la verdad es que no se llegó a ninguna conclusión clara. Algunos decían que la materia gris era más densa, otros que algunos núcleos de la base eran más densos, pero no sacaron ninguna conclusión clara. Por lo cual, posiblemente esa interconexión entre neuronas, esa unión de las dendritas, de esas porciones distales, hacía que esa persona tuviese una capacidad importante, pero para llegar a esos conocimientos tuvo que hacer una preparación. Volvemos a decir lo mismo. Sí, perdóname, Miguel Ángel. Sí. Resulta que nos encontramos, por ejemplo, algunos casos de la neurociencia que son realmente muy interesantes y sobre todo muy llamativos, que es que personas que de repente a través de un traumatismo, un golpe en la piscina, un pelotazo en la cabeza con una bola de béisbol, de repente esas personas tienen unas capacidades cognitivas, tienen unas capacidades musicales, unas capacidades de aprendizaje que no tienen las personas de normal. Es decir, un señor tan, no sé, con un coeficiente intelectual 40, 50, 70, me da absolutamente igual, de repente, a través de un traumatismo, es decir, algo le pasa en el cerebro que se activará, lo que sea, y de repente tiene unas capacidades musicales increíbles, de aprendizaje brutales. ¿Cómo podemos explicar todo eso? Porque, por ejemplo, esto sería como meterte una droga súper brutal que de repente te hace ser un portento de la música. En neuropsicología y en psicología dicen que esos índices de inteligencia no son valorables, porque depende de qué tipo de test se le introduzca y cómo se haga también los test, por lo cual, evidentemente, no son muy valorables en general. Pero, por ejemplo, lo que tú dices, y las personas, por ejemplo, que sufren un traumatismo o después de una anestesia, que te empiezas a hablar en un idioma que teóricamente no conocían. ¿Por qué? La explicación que se da dentro de la neuropsicología es que esa plasticidad cerebral hace que ciertas partes del cerebro que también producen bloqueo, fíjate que hay veces que uno no se acuerda de cosas o uno ve un objeto, el cerebro está interconectado. De hecho, hay lesiones que hacen que tú entiendas las palabras pero no seas capaz de decirlas, y otras lesiones que no la entiendes pero tú sí tienes el concepto. Se llama la afasia, por ejemplo. No vamos a entrar en esos casos. Una se llama de Broca, otra Wernicke, pero no vamos a entrar en eso. Pero sí personas que en un momento determinado ese cerebro creativo se desbloquea y la persona es capaz de o bien recordar aquello que ya conocía o bien tener una facilidad mayor para conocer esos estímulos. Eso incluso se habla de hiperestimulaciones cerebrales. Puede ocurrir después de traumatismo. El efecto de los nootrópicos intentan eso. De hecho, muchos estudiantes, y me consta que en época de exámenes finales, la cantidad de nootrópicos más la cantidad de cafeína que ingieren es muy alta, ¿eh? De hecho, esos nootrópicos se toman en grandes cantidades para aumentar la capacidad cognitiva de la persona, la capacidad mental de la persona. En estos casos que tú dices de los que empiezan a tocar, empiezan a pintar, parece como si una zona del cerebro, pues que había estado bloqueada, empezase a funcionar. Y como si hubiese un funcionamiento selectivo de la persona. Personas que nunca han escrito un libro se ponen a escribir un libro, personas que nunca han dibujado se ponen a dibujar, y con arte. Al igual que personas, por ejemplo, que no hablaban idiomas, se ponen a hablar idiomas. Es por el tema de el cerebro es capaz de activar y desactivar zonas. Muchas veces esa activación o desactivación también depende de esos bloqueos que se puedan producir, evidentemente, tanto a nivel físico como a nivel cerebral, psicológico. Ese cerebro reptiliano, ese cerebro antiguo, esos paleocerebros, si tú ves un león, o te quedas paralizado o huye. Pero si tú tuviese una lesión en las amígdalas cerebrales, posiblemente
fuese a luchar contra el león, porque no tienen miedo y no entiende, o fuese a acariciarlo, cuando el león, pues evidentemente su naturaleza sería intentar acabar contigo, ¿no? Ya la pelea dependería un poco también de la inteligencia, ¿no? A lo mejor dependería. Pero esa capacidad de inteligencia, Serach, lo que hay que valorar es si estos productos pudieran funcionar o no. Lo que sí es verdad es que estos productos, cuando se estimula el cerebro, hay que tener mucho cuidado, porque el estimularlo en exceso es como el que se toma 5 cafés en una hora, acaba como un zombie. Había un estudio que se hizo antes de que apareciesen los tacógrafos, lo hablaban en medicina, de conductores, sobre todo camioneros, pues que no les se dejaba dormir y se le hacía una serie de pruebas, se le daba cafeína, grandes cantidades de cafeína, incluso anfetamina, y se le ponía en un circuito muy sencillo, y cometían fallos. En cambio, aquellos que con las mismas características, incluso esos mismos otros días con las mismas características, pero que se le había dejado de dormir y no se daban estos productos, el índice de errores era mínimo. Era mínimo, era sustancialmente. Que tú estés despierto, que tú creas que tienes una capacidad mental o que tú creas que has descubierto la teoría de la relatividad por segunda vez, no significa que lo hayas producido, porque también produce un efecto euforizante. Yo soy el mejor, yo soy el que más sabe, yo soy el que más conocimientos tiene, ¿no? Incluso, Miguel Ángel, también hablaríamos de situaciones paranoides, donde estaríamos escuchando cosas que no existen o viendo cosas que no existen. Ya no solamente es esa situación de saturación mental, porque me imagino que cuando llevas, me imagino no, yo he estado trabajando más de 24 horas seguidas y sé lo que es soportar esa carga de presión, estar conduciendo, donde ya la pupila, cualquier luz, se te dilata tanto la pupila que ya estás súper cansado. Me imagino que incluso el consumo de ese tipo de sustancias, lo que ahí en ese caso incrementarían sería un máximo riesgo. No es lo mismo consumir en plan diversión, ¿no? En plan lúdico, estoy en mi casa con mis amigos, tomo ciertas sustancias y me lo paso bien, al estar realizando, por ejemplo, una labor como es conducir, que puedes incluso chocar contra otro vehículo y causar la muerte a alguien que nada tenía que ver contigo. Claro, ese efecto euforizante o incluso, como tú has dicho, producir psicosis. Por ejemplo, las anfetaminas producían psicosis paranoide. Pensaban que los perseguían o que la CIA en aquel momento iban contra ellos, que querían asesinarlos, y hubo muchas personas que acabaron en un psiquiátrico y muchos de ellos sin remisión. Todo lo que Miguel Ángel, perdóname, es que este tema me ha venido muy familiar porque yo entre mis amistades, pues bueno, he tenido gente que ha consumido ciertas sustancias y recuerdo además precisamente dos chicos en concreto, uno muy consumidor de cocaína y otro muy consumidor de speed, lo que, para que todo el mundo me entienda, de cloruro de anfetamina, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene ningún tipo de trastorno, en teoría trastorno, me refiero a que una persona de lo más normal y corriente, al consumir estas sustancias, sean capaces de estar mirando completamente por la mirilla, mirando por la calle, se sienten perseguidos? Es decir, la paranoia que tienen de que todo el mundo les vigila y que todo el mundo les va a perseguir. ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que tu cerebro te provoque ese tipo de situaciones? Cuando tú fuerzas mucho el cerebro, y tú has dicho con la anfetamina o con el speed, pero también ocurre con el cannabis, ¿eh? El cannabis, precisamente hablando con un psiquiatra, me comentaba de que incluso personas jóvenes, no estamos hablando de personas con 40 y tantos años ni 50 años, sino chavales de 15, 16, 17, 18, 19 años, episodio psicótico, realmente psicótico, debido al consumo del cannabis, que muchos dicen que no pasan absolutamente nada. Y de hecho, el que quiera, pues se puede meter en Google, buscar el episodio psicótico por esta sustancia. Cuando tú estimulas el cerebro, puede ocurrir dos cosas. Que tú tengas una patología llamada silente, llamada oculta, que si tú no, como el que tiene el corazón, si tú no lo fuerzas a 180 pulsaciones o 210 pulsaciones, no va a aparecer una arritmia. Pero si tú lo fuerzas, te puede aparecer esa arritmia y te puede producir una parada cardíaca. El cerebro igual. Si tú lo fuerzas al máximo, porque eso es como lo que decía de la esponja. La esponja, tú estrujas la esponja, los neurotransmisores y ciertos circuitos anómalos, que parece que es lo que ocurren en esos procesos, produce unos cortocircuitos cerebrales, produce una serie de lesiones. Hay veces
que de continuo, desgraciadamente de continuo, y no hace mucho veía un chaval de 30 y muy pocos años que iba con la madre al especialista con un cuadro paranoide, y la madre decía, este niño que ha tomado droga, que ha tomado de todo. La verdad que la mujer, sin conocernos de nada, nos contó la historia, obra y milagro del hijo. Cuando entraba un paciente es que decía que se lo habían colado y que era un investigador y que todo lo estaban investigando. Claro, era una situación de alguien con un aspecto completamente normal, porque bien portado, bien, que no estaba demacrado, y cuando escuchas esas palabras, pues tú dices, ¿qué ha ocurrido ahí, no? Por eso digo, o pueden aparecer esas lesiones silentes, o has hiperestimulado tanto tu cerebro que, como dicen muchas veces los psicólogos, los psiquiatras, en forma muy coloquial, ha achicharrado el cerebro. El cerebro llega un momento, pues como el hígado, el bebedor crónico, no es lo mismo tomarte una cerveza que tomarte todos los días 3 botellas de whisky o de vodka, ¿no? Al final tu hígado no va a detoxificar y te va a producir una hepatitis. Tardará un año, tardará 5, pero evidentemente al final lo producirá. Pues esto ocurre lo mismo. Hay la sensibilidad de las personas, que hay veces que no tiene que ser incluso altas sensibilidades. De hecho, con estos nootrópicos se ha visto que depende del nootrópico y depende de la cantidad, los que se venden en farmacia, y desgraciadamente algunos por internet, pueden producir algunos de estos efectos, episodios paranoides o episodios depresivos, ¿no? El episodio depresivo en extremo puede producir a esas ideaciones autolíticas, esas ideaciones de destruirse a uno, y hay veces que hay ideaciones de destruir a los demás también, ¿no? Por lo cual el cerebro se puede ayudar, pero hay que tener cuidado de no producir, igual que en los músculos, una rotura fibrilar. En el cerebro sería una lesión por el mismo problema, o un trastorno vascular. Hay veces que produce, le metes tal cantidad de hiperestimulante que produce una hipertensión de todo el cuerpo, y uno de los vasos sanguíneos que tiene el cerebro produce una hemorragia, y el estado puede ser cataclísmico, ¿no? Puede ser mortal. Bueno, yo como buen Libra que soy, me mantengo muy en la balanza de que todo tiene un porqué, todo tiene un sentido y todo uso está muy bien, todo abuso es muy malo, sin hacer apología de ningún consumo de nada, por supuestísimo. Lo que, por ejemplo, yo voy a dar mi opinión personal, creo que todo el mundo, por lo menos una vez en su vida, deberían pasar por un estado alterado de conciencia. Me da absolutamente igual que sea bajo el influjo de algún enteógeno o simplemente como eran los antiguos chamanes, simplemente por el ritmo del tambor que te hacía llegar a ese estado alterado de conciencia. Creo que es algo muy bonito, por un lado, pero el problema está en cuando queremos, por ejemplo, llevar ese estado alterado de conciencia a algo mucho más que una pequeña percepción, sino que queremos basarnos solamente en eso. De ahí viene el tema de gente súper inteligente. Yo estoy muy convencido que mucha de la gente que se droga, y yo sé, Miguel Ángel, que lo que voy a decir va a sonar a lo mejor un poco muy, muy fuerte, ¿no? Pero estoy muy convencido de que mucha de la gente que se droga en su casa prácticamente a diario porque no tienen nada que hacer, estoy convencido que es gente súper inteligente. Eso por un lado. Yo, para que me entendáis, gente inteligente en el sentido de que quieren desarrollar mucho más de lo que su propio estímulo diario les puede ofrecer. Y luego, claro, habría que diferenciar, ¿no? Las personas con esa capacidad que tienen de depender de ciertas sustancias. Podemos hablar de la Coca-Cola. ¿Qué cantidad de gente hay que si no se toma su Coca-Cola todos los días o su café mañanero o no se fuma su cigarrito según qué circunstancias, como comer o de levantarse o lo que sea? Está esa dependencia psicológica que es, yo creo que incluso sería la peor que la física, porque la física después de 15 días desaparece, pero la psicológica yo creo que perdura, ¿no? En el tiempo. Siempre te acuerdas, ¿no? De esa canción, siempre te acuerdas de esa situación en tu vida que te estimuló tanto y demás, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de drogas, en este caso nos estamos centrando, Miguel Ángel, en las drogas inteligentes. Ese término inteligente que yo vuelvo a repetir que no me gusta absolutamente nada porque seguimos hablando de drogas y de las cuales en un principio se puede sacar un beneficio muy grande siempre y cuando se sepa utilizar, pero ya si hacemos un abuso y sobre todo si es continuado, podemos encontrarnos, como estábamos comentando, ¿no, Miguel Ángel? Con el tema de los nootrópicos he llegado a leer incluso hasta Parkinson. Ya no solamente el indicio de suicidio como pasan con benzodiazepinas o cualquier otro medicamento que te puede recetar cualquier médico si estás en un estado de depresión, pero nos estamos encontrando como supuestas drogas inteligentes tienen los efectos secundarios de incluso inducirte al Parkinson.
Claro, evidentemente, tú tómate 5 cafés, 6 Coca-Cola, por decir algo, o 6 elementos con cola y cualquier otro estimulante. Al final acaba o lleno de taurina, al final acaba en un estado de nerviosismo que tu mano es un Parkinson inducido. Evidentemente a cada persona le afectará. Hay personas que dirán, yo me tomo 5 cafés y no le pasa nada, al igual que hay personas que todo lo contrario. Yo tengo que discrepar en lo que estás diciendo con el uso de probar y demás, y sobre todo en el uso de probar en plan festivalero, por ejemplo la ayahuasca o las plantas de poder, que a fin de cuentas. Diferenciando, Miguel Ángel, perdón, a lo mejor no me he explicado, diferenciando entre lo que es el simplemente hecho de pasármelo bien y demás y a lo que es realmente la experiencia en plan chamánica, única y absolutamente como ha podido tener JJ Benítez, como ha podido tener cualquier otro investigador cuando ha acudido a estas selvas amazónicas. Simplemente por la experiencia chamánica, punto. Con el tema lúdico, no, para nada, absolutamente no, rotundo. De hecho, si te metes en internet, puedes ver personas que por 100 y pico euros eso te dan una experiencia vital porque están conectadas con el universo. Y desgraciadamente he visto personas que han hecho eso, aparte de estar vomitando y acabar en un hospital ingresado por los vómitos y el mal cuerpo, acabar con un cuadro psicótico profundo, ¿eh? De una persona que con su trabajo que de funcionario, vamos, que por lo cual había tenido que ganar unas oposiciones, que estudiar unas oposiciones, por lo cual con la capacidad mental de totalmente su mente obsesionada con que le estaban persiguiendo. Era una psicosis paranoide profundísima. De hecho, cuando me contó la historia, estaba mirando a derecha e izquierda. En un sitio, recuerdo, que era una ciudad que hacía muchísimo calor, estábamos en la sombra, no quería entrar en el lugar climatizado, no sea que le vayan a escuchar, y bueno, mirando a derecha e izquierda, porque según él lo estaban siguiendo. Evidentemente no ocurre, o no puedo defender eso. Miguel Ángel, perdóname, ¿no podría ser esto? Perdóname porque, a ver, si a lo mejor yo es que, como desconozco mucho del tema de la ciencia y demás, pero ahí me viene a la mente, por ejemplo, yo soy incapaz de subirme a una montaña rusa y sin embargo hay gente que disfruta como enanos. Me refiero a, por ejemplo, el impacto emocional que le puede dar una persona cuando nunca se ha subido a una montaña rusa, independientemente de la edad que tenga. A esto me refiero y lo extrapolo al tema de voy a consumir, fumar un porro, una raya, un pico, me da absolutamente igual. Consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente, ¿no? Puede ser que a lo mejor no todo el mundo esté ni preparado para eso, ni todo el mundo a lo mejor le apetezca disfrutar o le apetezca pasar por ese tipo de sensaciones, porque yo ahora mismo sería incapaz de ponerme en una montaña rusa, porque sé que lo voy a pasar muy mal, voy a estar en una situación que no me va a gustar lo más mínimo, y sería esto lo extrapolaría, por ejemplo, a un mal viaje con cualquier tipo de sustancia psicodélica o ayahuasca o peyote, o me da absolutamente igual. Me refiero a Miguel Ángel para que, para que todo el mundo me entienda, ¿no? A que la mente de cada persona es un mundo completamente diferente. No todo el mundo está capacitado, ¿no? Para ir a 200 en un coche o para ir a más de 300 en una moto en un circuito. No todo el mundo disfruta, por ejemplo, despegando de un avión y otros que con las sensaciones fuertes lo pasan bien, ¿no? Estaríamos, por ejemplo, hablando que no todo el mundo está capacitado para según qué cosas, como en este caso, yo siempre tirándolo por el tema de conocerte a ti mismo y nada que ver con el tema lúdico, siempre con el tema medicinal y sobre todo ancestral, místico y muy personal, ¿eh? Nada que ver con el tema de pasárselo bien en plan colegueo. No podríamos hablar, Miguel Ángel, en este caso, que no todo el mundo está preparado primero para tener un estado mental alterado que no está acostumbrado y no va a saber controlar. No es lo mismo el controlo toda la situación que no sé dónde estoy, no sé lo que me pasa. Hay gente que en ese momento podría entrar en pánico, podría entrar en un estado de nervios, que todo eso le afecte hasta el punto de que otra persona estaría disfrutando como un enano. Me refiero a que tanto drogas o como situaciones donde esa estimulación sea tan brutal que produzcas dentro de ti, pues bueno, endorfina, serotonina, me da absolutamente igual, ¿no? Incluso hasta adrenalina, ¿no? En este caso, cuando saltas desde un avión al vacío, ¿no? Y te vas desde haciendo paracaidismo. Podríamos hablar que la mente de una persona no está preparada para según qué situaciones y sobre todo cuando hablamos de esa transformación mental que te lleva a una realidad que posiblemente no puedas controlar. Claro, ese es uno de los grandes problemas, pues como tú dices, el que quiere experimentar voluntariamente pues con las drogas de todo tipo, con cualquier producto. Que primero
puede estar no preparado y después el problema del enganche, esa dependencia tanto física como psicológica que puede producir y personas que dicen, no, yo lo voy a probar una vez y al final se quedan enganchados y pierden su vida, pierden su capacidad, pero hay personas que mentalmente tampoco están, son estables mentalmente y que utilizan esto pues como una forma de evadirse de una realidad, igual que hace unos años pues había pues no existían estas drogas, lo que existía, por ejemplo, era el alcohol, o en el principio del siglo XX, pues era más frecuente la morfina, por ejemplo, o el opio, bueno, que fumaban opio y que se quedaban enganchados al opio. El mismo Freud utilizaba la cocaína y algunos dicen que incluso la morfina, incluso gerifaltes nazis alemanes como Goering era un enganchado a la heroína y perdón, a la morfina por una lesión que tuvo de la guerra. Evidentemente, yo no voy a recomendar en ningún momento ni que se pruebe. Son productos, además, y os lo voy a decir, que la mayor parte de las veces van unidos a sustancias nocivas como puede ser la harina, el yeso o la estrinina, que era un veneno que se utilizaba antiguamente para matar a los perros rabiosos. Por lo cual, evidentemente, no. Una cosa es el chamán ruso de la etnia bogul que coge la manita muscaria, la manita faloide, la mastica la chamana o la mujer y se lo da por la boca al chamán, o que incluso en la orina, que a nosotros nos parece una barbaridad, pero la orina de la bogul se la da y bebe, o en América, con el peyote, el San Pedro, la ayahuasca, y que producen, pues para estado el chamán o el brujo en aquella zona, porque chamán viene del siberiano, aunque ya se ha asociado más a la parte de Latinoamérica. Como digo, eso evidentemente es parte de su cultura que ellos lo han utilizado y que lo utilizaba una persona con una serie de controles determinados. Pero cuando ya se convierte, o como ocurrió en los años 80, la cocaína, 80-90, la cocaína como algo lúdico, que lo traían de los distintos países que lo producían, que después han surgido pues 18.000 drogas más, que evidentemente, desgraciadamente, pues vemos y yo tuve ocasión de en una fiesta, en macro fiesta, pues tener que intervenir a uno de esos chavales jóvenes de 15 y 16 años, pues que tomó una de estas pastillas y acabó en coma. Y el coma realmente, uno de ellos irreversible y el otro falleció. Un coma irreversible de dejar a la persona completamente desconectada de la realidad. Claro, son tragedias y evidentemente no. El tema de los nootrópicos son, ya digo, productos que podemos utilizar, por ejemplo, y volviendo al tema, la cafeína. No es lo mismo tomarse uno o dos cafés en personas que no son hipertensos tienen una alteración, que produce cierta estimulación. Lo que te comentaba el Jingo Biloba, que lo producía la L-tirosina con S, no confundamos con la tirosina con X, que es un precursor e incluso que se venden productos en farmacias para que con distintas ideas de la memoria, el nombre de la memoria, pero con variantes, ¿eh? No voy a dar ninguna marca. La semilla de aceite negro, que eso se puede tomar y que bueno, que aumenta incluso, algunos lo relacionan, fíjate que algo que a mí me gustaría y que lo he escuchado alguna vez, lo de los sueños lúcidos, que, bueno, yo la verdad, persona dice que lo hacen,
Hay uno que muchas personas pues, lo relacionan, la semilla de la L-teanina. Es como parecido al té, se produce en una infusión, un elemento estimulante, pero según dice, ayuda a las ondas cerebrales alfa, utiliza como relajación y hay personas que incluso le pueden ayudar a dormir. Evidentemente, cada uno. Y después está toda la farmacopea, que me niego a dar ningún nombre, de nootrópico, que ojo, que se están utilizando y que si un médico, yo siempre digo, un médico, lo lógico es que sepa lo que está recetando y lo lógico que sepa los efectos secundarios que se pueden producir. Pero si hay personas que el nootrópico puede ser positivo, pues adelante. El efecto lúdico, pues allá cada uno, evidentemente, siempre hay que decir que evidentemente, y una de las cosas que las personas muchas veces no entienden, que cada persona es responsable de sí mismo, Serach. Que incluso cuando se receta una medicación, el enfermo es responsable de tomarse la medicación como se dice, y que si aparece un efecto secundario, comunicárselo al médico. Por eso digo que cuando las personas llegan a la farmacia, con algo sin receta, o se meten en internet y se compran una medicación, en este caso los nootrópicos, responsable ellos, porque evidentemente, primero que en muchos casos en internet no se sabe ni lo que se están tomando. Hay medicamentos de todo tipo que son falsificaciones, medicamentos que no llevan ni la dosis que tiene y medicamentos que bueno, evidentemente, cuando yo he visto en internet algunas indicaciones que tú dices, bueno, pues vale, porque lo pone, pero se lo está inventando y el que lo vende lo que quiere es venderlo. Amén, que a lo mejor de la cantidad tiene que llevar 800 miligramos para que haga efecto y llevan 100 miligramos. Todo lo demás, pues son, como decían antes, excipientes en cantidad suficiente. Hay que tener mucho cuidado. Evidentemente hay productos que desgraciadamente en lugar como Silicon Valley se está poniendo de moda porque el trabajar con un programa de ordenador, con un chip o con una tarjeta gráfica en general o con un procesador, pues es dinero. Y evidentemente, pues cada uno es responsable de sí mismo. Aquí ni son todos los que están, ni están todos los que son. No sé si me puedo explicar más claramente. Pueden funcionar, pero hay que tener mucho control. Y desgraciadamente, la mayor parte de personas no pueden tener ese control y pueden pasar, como dicen la Guerra de las Galaxias, que sabes que yo soy seguidor, pueden pasar a ese otro lado oscuro que puede ser muy peligroso. Pero muy, muy peligroso. Y más, Miguel Ángel, cuando accedemos a Internet para comprar medicamentos. Yo es algo que nunca entenderé. ¿Cómo eres capaz de meterte en tu cuerpo una sustancia que la estás comprando a un proveedor que ni siquiera le pones un nombre? Nunca lo entenderé. Luego también, claro, hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que es ese chamán que consume una sustancia, como bien decías, ¿no?, a través de una manita muscaria o incluso a través de la orina de los renos, que se bebían en la antigua Siberia, se bebían la orina de los renos que habían consumido a manita muscaria para entrar en trance y poder contactar con sus dioses. Pero no hace falta llegar a ese punto de tomar ningún tipo de enteógeno, puesto que los primeros chamanes y los originales, simplemente a través del trance por el tambor, ya podían llegar a contactar con los dioses, ¿no? Habría que diferenciar también entre lo que es el consumo de enteógenos, de este tipo de drogas alucinógenas y con unos alcaloides muy potentes, como pasa, por ejemplo, con el pueblo huichol en México, que padres e hijos hacen tomas de peyote. Padres e hijos, me refiero a niños de 6, 8 años, con sus padres comen peyote, tienen un viaje alucinante, se lo pasarán pipa o no, Dios, no, Dios nos libre de pasar por ese trance, pero, por ejemplo, son culturas claro, es que hablamos del tema folclórico, el tema cultural. Por ejemplo, nosotros nos comemos la vaca, que es el animal sagrado de la India, pero en China y en Taiwán se comen un perro chow chow que lo utilizan como raza, porque posiblemente sea el perro más jugoso y que mejor producto alimenticio produzca, y tú serías incapaz de comerte un perro. Sin embargo, en España, sobre todo una paella muy típica puede ser la de conejo, y sin embargo en Estados Unidos el conejo es un animal, pues bueno, la típica pet, la típica mascota, ¿no? Creo que hablamos de culturas, hablamos de folclore, hablamos de creencias y sobre todo hablamos de raíces, ¿no?, de ciertos pueblos. Y el problema, Miguel Ángel, viene cuando desde
la zona de Europa tan hoy en día tan psicoestimulada, ¿no? Con estas drogas tecnológicas, de repente la gente no tiene dónde encontrarse y necesitan ir a otro sitio a consumir drogas por el único hecho de decir, bueno, yo quiero saber dónde voy y quién soy y demás, y nos encontramos esos chamanes, entre comillas, chamanes, que son unos charlatanes, unos impostores, que te van a cobrar $200 por el hecho simplemente de que tengas una toma de ayahuasca y que posiblemente la experiencia que vayas a tener sea lo más parecido a estar en el infierno. Primero Pues a porque lo mejor ni ayahuasca, Serach. A lo mejor no ni ayahuasca. exactamente, o ni siquiera te están dando ayahuasca o no sabes ni lo que te están dando. Y ojo, y vuelvo a repetir que el auténtico chamán, para empezar, va a ser el que reniegue de ese turismo de drogadicción lúdica que nos encontramos a día de hoy. Y va a ser el único chamán que no vas a encontrar en las guías turísticas ni va a estar en el aeropuerto esperándote con un cartel que quieres consumir ayahuasca, vente conmigo que te voy a llevar. Te va a llevar a un chalet de donde sea para darte ayahuasca. Fíjate, tú hablabas de Juanjo Benítez y él fue en un viaje que hizo a América y dentro de un ritual, creo que estaba con el doctor Jiménez del Oso, y dentro de un ritual que, bueno, ellos aceptaron el riesgo, que después dijeron pues, que se habían puesto muy malo, con vómito y demás, que hay que pensar que personas incluso pueden tener este riesgo. Cada uno, evidentemente, tiene su responsabilidad. Aquí no vamos a decir que evidentemente que lo haga. Todo lo contrario, yo tengo que recomendar pues que no lo haga, que no lo haga. Y estos que vienen para, bueno, muchas veces para engañar, pues evidentemente tener cuidado. Hay que tener cuidado con los productos, las medicaciones, las dosis. Hablábamos el otro día precisamente del arsénico, ¿eh? No tiene nada que ver con los nootrópicos. Y te decía, fíjate, el arsénico, un veneno que se ha utilizado y que, bueno, decían que personas como el emperador Claudio murió envenenado por arsénico y otro emperador era un veneno típico, incluso Lucrecia Borgia decía que lo utilizaba, evidentemente, pero hoy se está utilizando el arsénico, por ejemplo, como medicamento antitumoral. Entonces, ojo, que cuando se utilizan medicaciones, tú has hablado de la cocaína se utilizó durante una época para tratar cierto proceso específico en un hospital en otorrinolaringología. Entonces, se utilizó muy específico en algunas, no en todo el mundo, aquí en España no se utilizó, que yo conozca, pero se utilizaba para ciertas patologías determinadas. La heroína se utilizó para que se durmiesen los niños. Fíjate en la indicación que tenían, ¿no? Pero realmente todo va evolucionando y cuando conocemos que algo puede hacer daño, efectivamente, puede tener unos efectos que están ahí, pero ojo, qué precio hay que pagar por ciertas actividades de personas, que no sé si por aburrimiento, no sé si por ánimo de conocer, no sé si por esnovismo, o por paz y amor, por ser guay, por la luz espiritual o por los extraterrestres ancestrales, no lo sé, se toman estos productos y cuando vienen a darse cuenta, están tan enganchados y han perdido su vida, sus relaciones, su capacidad personal, cognitiva y humana, que realmente, ¿qué les queda? Ojo, ojo, cuidado con los productos, yo creo que esto sería el final, no sé si tiene alguna otra, pero quizá habría que decir que ojo, ojo con lo que se hace. Existen productos y incluso, pues ya digo, yo he utilizado el ginkgo biloba para tratar ciertas dolencias y hay algunos nootrópicos que he utilizado y que se utilizan en el hospital, no voy a dar pistas, y que lo teníamos por protocolo y que funcionaban. Evidentemente, en un hospital especialista con un control determinado. El que no hace ese control, pues le puede ir muy bien o le puede ir fatal. O ¿qué quiere que diga? Ojo, cuidado. Yo digo que cualquier medicación hay que tener mucho cuidado con ella,
porque depende también un poco de esa dosis que se tome y de las capacidades. No a todo el mundo tampoco la misma medicación le sienta igual. Estos nootrópicos, tú coges dos personas y hay una persona que puede tomarlo y otra persona que no puede ni debe tomarlo. Porque, por ejemplo, no hemos hablado, pero una estimulación cerebral en una persona que tiene epilepsia es como ponerle a poner un videojuego de mucha hiperestimulación o unos dibujos animados que hace unos años salieron, pues que decían que producían epilepsia. No producen la epilepsia eso, pero que evidentemente esa persona tiene esa predisposición y el ponerse en contacto con el videojuego, con los dibujitos animados, con esta medicación, le va a desatar la epilepsia con todos los efectos secundarios que pueden tener un estatus epiléptico. Por eso digo que será muchísimo cuidado y creo que es un tema muy interesante, pero siempre con control facultativo. Exactamente, siempre con un control, Miguel Ángel, porque fíjate que hoy en día podemos acceder todos a una barra de un bar y se nos olvida que hay gente con una predisposición al alcoholismo, gente que a lo mejor yo me considero en este caso una persona que no soy alcohólica, puedo ingerir a lo mejor un día 5 litros de cerveza tranquilamente porque me gusta y tirarme 2 semanas sin beber. Sin embargo, hay gente que necesita, ¿por qué? Porque genéticamente está predispuesta al consumo de estas sustancias y me imagino que no solamente con el alcohol, sino prácticamente con todo a día de hoy. Y no solo eso, personas que se toman una cerveza y tiene síntomas de borrachera, por ejemplo. Y ojo, y se sabe incluso hasta que por género en general, un género, por ejemplo, los hombres con la misma cantidad de alcohol tienen menos alcohol en la sangre que, por ejemplo, las mujeres. Pero eso es genético. Generalmente, que habrá mujeres que se tomen 6 whisky y 10 ginebra y tenga el mismo, pues puede ser, ¿no? Pero genéticamente. Pero por eso digo, la idiosincrasia de las personas. Yo he visto personas que con una cerveza, pues le entra la risa floja y está que poco menos hay que llevarlo a su casa en brazos, ¿no? Y hay personas, pues, que evidentemente no. Pero evidentemente, esos psicoestimulantes al final de cuentas, el alcohol es un psicoestimulante que produce distintos episodios de euforia, episodios de depresión también cuando la persona pasa y después esa cefalea secundaria, esa resaca que dicen, pues evidentemente hay que tener cuidado. Personas en episodios de desinhibición o de depresión se han suicidado por el alcohol. Personas que tú dices no tenían ningún problema, no se le ve ninguna cosa, nunca jamás habían demostrado nada, pero en esos estados de desinhibición sale un verdadero yo, un ogro oculto que tiene y acaban acabando con su vida o acabando con la vida de alguien. Miguel Ángel, para ir finalizando, por favor, dinos las formas de contacto con la Rueda del Misterio, dónde poder escucharte y sobre todo ese canal de YouTube donde te podemos ver de vez en cuando con personajes muy interesantes del misterio. Pues la verdad es que el correo electrónico contacto@la Rueda del Misterio, la Rueda del Misterio, donde tú también eres participante en esas tertulias a 3 bandas y también muchos programas pues, que estamos haciendo juntos, colaborando, al igual que con otros amigos como David Castillo, como Paco Quevedo, que la verdad es que disfrutamos mucho. Y en el canal de YouTube, que bueno, hemos tenido una época de pandemia, historia y que desgraciadamente pues hemos tenido que hacer muchos vídeos, pero ya hemos pasado a realizar vídeos de otro tipo, vídeos de los que, como digo yo, que a mí me gustan más y que en el canal Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, podéis encontrar pues esa información que está ahí y que muchas veces dicen que lo mejor para ocultar una verdad es ponerla tan a la vista que nadie la vea, ¿no? Pues intentamos presentar aquellas realidades que están ahí, pero que a lo mejor muy poquitas personas lo ven.